A continuación, presentamos en el caso de la sesión 12, regresión con variables instrumentales. Aquí encontramos, obviamente, en nuestro siguiente índice, la motivación de la estimación para variables instrumentales. En 4 vendría a ser con regresión de instrumentos únicos, el modelo general de la regresión, verificación de la validez de instrumentos y algunos ejemplos dados. Obtenemos primero, en el caso de la regresión con variables instrumentales, la motivación de la estimación por variables instrumentales, encontramos que 3 de las amenazas más importantes de la validez interna son el sesgo de variable omitida, el sesgo de causalidad simultánea, el sesgo por errores de medida. Estos 3 problemas complican una covarianza única en X que debería ser diferente a 0, por lo que es existente dentro de el mismo sobre X, que no es una constante, para verificar si el caso beta 1 es inconsistente o si beta 1 vendría a ser sesgado. Ahora, hay que tener en claro también esto, que una regresión lineal clásica se basa en la suposición de que los regresores, las variables independientes, no están correlacionados con el término de error. Sin embargo, en la práctica, muchas veces esta condición no se cumple, debido a problemas como variables omitidas, errores en la medición o causalidad simultánea, o cuando esto sucede, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, MCO en este caso, resultan ser sesgados e inconsistentes, lo que lleva a una interpretación errónea de los efectos causales. Para solucionar estos problemas, la técnica de regresión con variables instrumentales se usa como un método de identificación que permite obtener estimaciones no sesgadas en presencia de endogeneidad. El núcleo de este método consiste en encontrar instrumentos que son variables que cumplen con 2 condiciones claves, la relevancia y la heterogeneidad. En este caso, obviamente, estamos verificando en que nuestro modelo vendría a ser que es igual a beta 0 más beta 1 x y más n. La regresión en este mínimo se divide en x en 2 partes. Aquí que puede correlacionada y perdón que otro no lo está. Como ya lo mencioné, se tiene que verificar si el caso es relevante, tiene alguna relevancia o exogeneidad. En la terminología encontramos en estos 2 casos, que sea tanto o endógena o exógena. Cuando es endógena es aquella que está correlada con U, o exógena es aquella que no está correlada con U. En la regresión, obviamente verificamos si está determinado dentro del sistema o al caso la definición de endogeneidad es demasiado restrictiva. Si el caso fuera por la regresión 6, se puede usar para resolver estos sesgos, como el de variable omitida o el de errores el de errores de medida. Hay 2 condiciones para la validez de un instrumento. Hay que tener en cuenta, claro, antes de ello, verificar esto. Que los instrumentos, ¿cuándo o cómo que es que son los instrumentos válidos? Uno, que tenga relevancia. La relevancia en este instrumento Z, por decir ejemplo, es que debe estar correlacionado con la variable endógena X. Esto se verifica mediante la estadística F en la primera etapa de la estimación en 2 pasos. Una mayor regla general en estadístico debe ser mayor, y es para evitar instrumentos débiles que no aportan suficiente información. La exogeneidad Z debe ser exógeno, es decir, no tener correlación con el término de error. Esto implica que Z no afecta directamente a la variable independiente, y salvo a través de X, y tampoco está correlacionado con variables omitidas y que afecten Y. Ahora, ¿de dónde es que provienen? Hay que no olvidar, obviamente, que usamos esas diferentes fórmulas. Beta 0 más beta 1 xy más y, como ya lo indiqué, para poder verificar si es exógeno o endógeno. Y en el caso si queremos poder usar la relevancia en Z, vendría a ser beta 1 es igual a la covarianza de y zi sobre la covarianza de xy con zi, de nuestro valor y, obviamente, ¿no? Y en el caso para estimar y reemplazar las covarianzas, solamente aplicamos la fórmula acá brindada. Ahora, ¿de dónde provienen los instrumentos válidos? Es que unos son variables en otras ecuaciones o modelos relacionados y otros son fenómenos aleatorios o eventos naturales que afectan la variabilidad de la endogeneidad de manera aleatoria. Como en el caso podría ser un ejemplo básico, podría ser, no sé, experimentos naturales, ¿no? Hay que tener en cuenta importante en este caso que el argumento eusterístico no es correlado en error. Más que todo en este estimador se denomina estimador de mínimos cuadrados en 2 etapas. En beta 1 o tal caso en beta 1 varianza, ¿no? Que es lo que estamos verificando. En sesgado, aquí tenemos por ejemplo 2 ejemplos. En el caso sea si de repente tratamos de hallar, qué sé yo, ya sea por calificaciones, en este caso si es sesgado o no, o al caso fuera, qué sé yo, verificamos por ejemplo que
El modelo del tamaño en clases y notas, en este caso, por ejemplo, tenemos aquí, puede ser usado como un evento externo, que puede servir como un instrumento válido, dado que induye variación exógena en el tamaño de las clases, sin estar relacionado con otras variables no observadas. Hay que definir también, en este ejemplo, por ejemplo, nos da sobre la oferta de la demanda y mantequilla, nos brinda acá también su fórmula, su gráfica, en que en cierta forma también la demanda y oferta en 3 periodos, tanto puede variar según su precio o cantidad, lo que determina mediante la intersección de las curvas de oferta y demanda. Nos muestra, ¿no?, cómo es que está sesgado el mismo, y que también verificamos el equilibrio en segundo periodo en la intersección de Z. Ahora, acá también tenemos otras variables, otro gráfico. Acá tenemos otro siguiente gráfico, también donde verificamos qué es lo que ocurre si solo se desplaza la curva de oferta. Estima la curva de demanda aislando los cambios en la cantidad y el precio que se derivan de cambios de la oferta, manteniendo la demanda fija. Y el instrumento Z es una variable que mueve la oferta, pero no la demanda. Ahora, tenemos que tener en cuenta también otra cuestión. El problema de la endogeneidad es resolver. 1. Las variables omitidas. Para no saltarnos del tema, primero que nada, verificamos este dato que se menciona, como es el gusto innato por el estudio, que influyen tanto en el rendimiento. Ahora, los errores de medición, que vendría a ser en el otro caso anterior, o el sesgo de elección, como también la causalidad simultánea. El modelo general de relación con cuadro múltiple vendría a ser el mismo mencionado. Y no hay que olvidar, obviamente, para poder hallar el beta 1, o sea, ya con esta siguiente fórmula que estamos mostrando para verificar la consistencia en salida múltiple. Si al caso se necesita que fuera múltiple, ¿no? El modelo extendido se verifica según a cuántos factores se ha correlacionado. Ahora, otra nota importante sobre los errores estándar que no hay que olvidar. Los errores estándar de MSO de la regresión de segunda etapa no son correctos porque no tienen en cuenta la estimación de la primera etapa. Eso es distinto, ya que está estimado. Por tanto, hay que usar un comando disponible en cualquier software se calcula de 6 directamente si es incorrecto. Como es habitual, hay que usar errores estándar robustos o heterocedasticidad. Bueno, verificamos ahora la validez de los instrumentos. Pasamos al mismo, acá mismo, la terminología ya pasó, el regreso endónica. No hay que olvidar, por favor, las fórmulas, en este caso en la primera etapa y en segunda etapa, cómo es que se hallan. Según cómo sean nuestras variables, nuestro instrumento, esto varía bastante en ese caso, según cómo pidan nuestra pregunta, nuestro resultado de la pregunta, ¿no? Ahora, la validez de los instrumentos se deben realizar pruebas para garantizar en realidad que los instrumentos sean válidos. Aquí tenemos que verificar si el caso tiene exogeneidad, revisar el estadístico F en la primera etapa que sea mayor a 10 y en la exogeneidad, en un caso especial o en el caso de mayoría, usar la prueba de sobreidentificación, conocida como prueba J, que compara la hipótesis de que todos los instrumentos son exógenos frente a la alternativa de que no lo son. A esta prueba bajo la hipótesis nula sigue siendo distribución X al cuadrado. Ahora, la supuesta central encontramos aquí es que hay al menos tantos instrumentos exógenos como variables endógenas. Esto asegura la identificación del mismo, encontrando sus errores estándar o consideraciones también en el caso. Pero aquí no hay que olvidar que también tenemos nuestros supuestos. El supuesto 1, que todo es igual a 0, existe, especialmente implica que los regresores exógenos son exógenos. El supuesto 2 y el supuesto 3, como acá lo mencionamos, que tienen cuartos momentos finitos. Y en el supuesto 4, que los instrumentos de Z1 hasta Z al número que salga son válidos en realidad. Ahora, bajo los supuestos, ahí tenemos el requisito crítico, que son los instrumentos que sean válidos, sí o sí. En el papel de variables de control, obviamente encontramos la alternativa, lo mismo ya mencionado. La verificación de la validez, como ya se indicó, tiene que ser relevancia y también exogeneidad. Y en el caso acá no hay que olvidar que esta es una de las fórmulas importantes que tenemos que memorizar, tanto en primera etapa como cuando en el caso es un regresor endógeno único. Se hallan con esas fórmulas. Las consecuencias de los instrumentos válidos, sí, eso también tiene que verificarse. En las consideraciones que se da, así en el caso fuera como muestras grandes, el estimador cuadro tiene distribución asintótica normal y la inferencia es que se está usando a esos errores estándar. También se recomienda usar errores estándar robustos para heterocedasticidad, la verdad. Eso se recomienda. Ahora, verificando la exogeneidad de los instrumentos, como ya indiqué, es con el contraste J. ¿Y cómo es que se debe usar la regresión 4? Obviamente, como ya se indica, es en variables omitidas, que implican el sesgo de variable omitida o el error de medidas, el sesgo de selección o el sesgo de causalidad simultánea. El resto vendría a ser solamente ejemplos
Ahora, unas conclusiones breves que vendría a hacer al mismo es que simplemente la regresión con variables instrumentales es una técnica poderosa para poder obtener estimaciones causales en presencia de endogeneidad. Requiere reencontrar instrumentos válidos, verificar su relevancia y exogeneidad y ajustarse correctamente en inferencias. Es ampliamente utilizada en economía y en ciencias sociales para poder abordar los problemas de identificar y causalidad, especialmente cuando los métodos tradicionales son insuficientes por causas de sesgo endógeno. Muchas gracias.